Vamos a darle gloria a Dios. Amén. Hemos tenido un precioso tiempo de adoración mediante el canto, la alabanza, la ofrenda y el diezmo. Y ahora tenemos que adorar a Dios abriendo nuestros corazones para que la palabra suya, ¿verdad?, penetre en nuestros propios corazones y haga su obra. Como bien sabéis, nunca la palabra de Dios es enviada en vano. Nosotros los predicadores podemos hacerlo mejor o peor, pero no somos los que convencemos el corazón del oyente, sino que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que lo hace y lo hace bien. Nosotros podemos desarrollar ciertas capacidades y ciertas habilidades, pero nunca yo he confiado en que mi palabra pueda hacer ninguna mella. Sí, puede ofender muchas veces o puede causar cierto trastorno, pero es la palabra de Dios la que obra en nuestros corazones, porque como bien sabéis, es como una espada de dos filos, un bisturí. Y quien pretenda usarla como un hacha está errando completamente, porque la palabra de Dios no es un hacha, es un bisturí, que lo hace con delicadeza, con conocimiento, ¿verdad? Los que han estudiado medicina, en sus manos se les pone, los que son cirujanos, ¿no?, se les pone este instrumento y nadie se pondría en sus manos de no saber que lo va a usar discerniendo entre tejido y tejido, entre órgano y órgano, porque si no puede causarnos la ruina. Así que hoy vamos a hablar, como ya estamos profundizando cada vez más en el estudio, en la lectura de los evangelios. ¿Qué os parece? Los que estáis siguiendo la lectura, ¿estáis encontrando que sea edificante, que sea oportuno, que sea bueno levantar la mano, decir algo, verdad? Amén. Porque no fue un capricho del pastor. Yo creo que fue algo que nos inspiró el Señor. Muchas gracias. Para que aprendamos y vayamos a la fuente más sencilla. Yo creo que la lectura de los evangelios es la lectura más fácil y más sencilla que podemos hacer de las Escrituras. Por eso leer los evangelios y leerlos estudiándolos. Y si encima predicamos sobre los textos que hay en el evangelio, pues mejor. Todavía nadie me ha presentado ninguna pregunta, ninguna consulta acerca de algo de lo que haya leído. Sabéis que tenéis toda la posibilidad. Vamos a leer entonces un texto en Mateo. Yo os he pasado, como en estas otras ocasiones, la comparativa entre los tres evangelistas sinópticos. Juan no está ahí, pero así podéis compararlo visualmente. Yo ahora cuando lea os voy también a recordar lo que alguno de los otros dice que sea relevante, porque claro, todos cuentan la misma historia, pero cada uno se fija en detalles que son para él importantes. Vamos a leer en Mateo capítulo 9, del 14 al 17, después en Marcos va seguido, pero Mateo salta, introduce otros episodios y ahora salta al capítulo 12 para seguir con la misma historia, o con la historia que nos interesa. Y vamos a ver una cosa muy interesante que quizás uno leyendo normalmente no se percata de ello, pero que cuando uno ya está habituado a estudiar las Escrituras descubre cosas. Y es que estos tres episodios que vamos a leer están relacionados entre sí. No son uno aquí, otro allá y que, bueno, entraron en ese orden. No, los evangelistas los han puesto ahí a propósito porque tenían un objetivo que se los voy a comentar después. Entonces, dice, se le acercaron los discípulos de Juan, está hablando de Juan Bautista, y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los que están de bodas, nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces,
y tus discípulos no ayunan. Qué poco espirituales eran. Lucas añade y dice, comen y beben, porque para ellos el ayuno era no comer. Y hay cristianos que también interpretan que no comer es ayunar. Pero vamos a aprender cosas. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? Porque el ayuno es una actividad luctuosa, de pesar. Vale. Entre tanto que el esposo está con ellos, pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. ¿Verdad? Es un símil lo que está ahí usando. Lucas ahora va a añadir un comentario que dice, les dijo también una parábola, porque aquí no dice que sea una parábola, pero es una parábola lo que sigue. Esto del remiendo y del vino es una parábola. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. Esto en nuestros tiempos ya no se entiende, ¿verdad? Porque salvo los pantalones esos rotos que se ponen los jóvenes hoy, que habría que remendarlos, pero salvo eso, que es una moda, hoy nadie pone remiendos ya, ni nadie zurce. ¿Saben los jóvenes? ¿Saben lo que significa la palabra zurcir? Seguro que no. Eso lo hacían nuestras madres, porque había que economizar, porque había que aprovechar la ropa al máximo, ¿verdad? Y para esos rotitos que ahora llevan la juventud, tenían unos parches que les ponían así redonditos, muy bonitos, ¿verdad? Y bueno, parecía que era la moda, pero hoy la moda es al revés. Pero bueno, yo dejo eso ahí tranquilo. Nadie pone remiendo nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido. Marcos dice de lo viejo. Y Lucas dice, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo, no pega. No pega, pero eso eran los criterios de antes. Ahora te ponen un parche de flores en un pantalón liso o al revés. No pasa nada porque hoy todo vale. Y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres viejos. Otro anacronismo, porque ¿quién usa hoy odres? Bueno, sí, lo usan en La Mancha, lo que es una bota. ¿Han visto las botas esas del vino? Eso es un odre. Lo que pasa es que en aquel entonces no eran botas, era un carnero, por ejemplo, entero, que lo habían cocido, lo habían tratado y ahí metían litros y litros de vino, de aceite, de cualquier producto. Hay personas que lo mismo, ¿qué es un odre? Pues eso, un depósito antiguo de cuero para contener líquidos. No echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen, el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Por qué? Porque el vino nuevo todavía tiene que seguir fermentando un poquito y crea gases y entonces reventaría el odre viejo que ya estiró y ya no puede estirar más. Lucas añade, y nadie que haya bebido del añejo querrá luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y después explicaré esta frase porque muchos lo interpretan de otra manera, que no es. Si saltamos ahora al capítulo 12 de Mateo, seguimos leyendo, y dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados un sábado, y sus discípulos sintieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas, y a comer. Los fariseos, al verlo, le dijeron, tus discípulos hacen lo que no está permitido hacer en sábado, recriminándoles, ¿verdad? Pero él les dijo, no habéis leído. Qué importante es leer la Biblia. Qué importante es leer la Biblia. Quédatelo. Porque, como dice Jesús en otro lugar, ¿verdad? Por las escrituras son las que dan testimonio de mí. Las escrituras son las que dan testimonio de él. Pero hay que leerlas todas. Hay quien salta
Por ejemplo, eso de la genealogía. Dice, ¿yo para qué voy a leer esto? Pues ahí hay mucho contenido. Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? O sea, es que la Biblia contiene... Sí, es un libro muy antiguo. Hace miles de años que se escribieron muchos de los textos que están ahí. Es un libro muy antiguo, pero habla de realidades que tenemos hoy. Por ejemplo, esto de tener hambre. Los discípulos tuvieron hambre. David y los suyos tuvieron hambre. Cuando tú tienes hambre, ¿podrá la Biblia decirte algo acerca? Yo creo que sí, y de muchas circunstancias, en realidad no de muchas, de todas. Todas las circunstancias de la vida están contempladas en las Escrituras de una u otra manera. Si tú dejas que el Espíritu Santo ilumine las Escrituras, Dios te hablará. Y Dios podrá hablarte de manera concreta para tu situación específica. Y si tienes entendimiento espiritual, podrás encontrar respuesta para tus problemas. ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban sintieron hambre? ¿Qué es lo que hizo? Dice, entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les estaba permitido comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿Y por qué los comió? Tenían hambre. ¿O no habéis leído en la ley, y esto es exclusivo de Mateo, cómo en los sábados o cómo en el sábado los sacerdotes en el templo profanan el sábado? ¿Y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Si supierais qué significa, y grábate esta frase en tu corazón para siempre: misericordia quiero y no sacrificio. Ahí está la clave de nuestro culto hacia Dios, de nuestra relación con Dios. Misericordia quiero y no sacrificios. Pues si supierais eso, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado, Señor de la ley, Señor del culto y Señor de todo. Amén. Saliendo de allí fue a la sinagoga de ellos, y había allí uno que tenía una mano seca, o tenía seca una mano. Para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Él, y ahora aquí Lucas y Marcos introduce algún detallito. Por ejemplo, Lucas dice que él conocía sus pensamientos, y Marcos da la respuesta que Mateo no la recoge completa, pero Marcos recoge la respuesta que Jesús da y dice, es lícito. Recordad que muchas veces Jesús, para contestar una pregunta, hacía otra. ¿Es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban, no tenían respuesta. Entonces, mirándolos, esto a Marcos muchas veces refiere que él mirando a la gente, ¿y cómo miraría a Jesús? A veces con amor y a veces con ira, con enfado o con desafío, mirándolos con enojo, dice aquí, y además entristecido. Qué bueno que Marcos refleja las emociones de Jesús, las emociones de sus discípulos, las emociones de la gente, porque somos seres emocionales, sentimos emociones, y a Dios le importan nuestras emociones. Está claro que las emociones no tienen que guiarnos, pero a Dios les interesan nuestras emociones, y Dios es un ser infinitamente superior, pero también es emocional, porque es capaz de amar, porque es capaz de sentir misericordia. Jesús es capaz de llorar, Jesús es capaz de entristecerse, Jesús es capaz también de indignarse. Entristecido por la dureza de corazón, les dijo, y ahora vuelvo a Mateo,
¿qué hombre entre vosotros, y de nuevo esto es exclusivo de Mateo, si tiene una oveja, va otra vez a la vida normal? Porque es muchas veces de la única manera que entendemos las cosas, en nuestra normalidad, en nuestra vida cotidiana, con lo que hacemos y lo que no hacemos y cómo son las cosas a nuestro alrededor. ¿Quién, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo, en sábado no le echa mano y la saca? Estaba prohibido, verá, el sábado que dio Jesús, Él como verbo divino, como logos eterno, en la ley decía unas cosas, pero los judíos le habían añadido muchas cosas. Hablaremos de ello ahora. ¿Quién, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo, en sábado no le echa mano y la saca? Pero ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es decir, razonando, ¿verdad? Por consiguiente, sí está permitido hacer el bien en sábado, claro que sí. Y entonces le dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Claro, eso solo lo podía hacer él. Decir eso y que sucediera. Solo Jesús. Y él, dice aquí, la extendió y se fue restaurada, sana como la otra. El texto concluye diciendo, salieron entonces los fariseos y se confabularon contra Jesús para destruirlo. Lucas dice que se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer. Pero claro, ¿qué podían hacer? No para mejorar ellos, sino para dañar a Jesús, para destruirlo. Entonces, el texto, lo que pretenden enseñar los tres evangelistas es demostrar la inutilidad, la obsolescencia del antiguo sistema de la ley, que no vale en el tiempo en el que Cristo aparece para cumplir los planes de Dios, de redimirnos. La ley es ineficaz, porque como dice Pablo, la ley era simplemente un espejo para que viéramos nuestra incapacidad humana, que somos pecadores, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que necesitamos un Salvador, prometido desde el inicio. Los evangelistas se sirven en estos relatos de tres escenarios: el ayuno, el sábado y la sinagoga. ¿Por qué? Pues porque eran los fundamentos de la vida religiosa judía, los fundamentos de la vida religiosa judaica. Tenían la ley, la Torá, pero aparte los rabinos habían añadido normas de cómo había que hacer esto, cómo había que hacer lo otro, y estaban encorsetados. Un judío que quería ser fiel a su religión ya no era fiel a Dios, era fiel a todo lo que los ancianos habían establecido a través de los siglos. Y para ellos era fundamental el ayuno. Jesús les dijo después enseñando, dice, cuando ayunes que no se note. El sábado, estaba fijado, el sábado no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Y la sinagoga, porque era donde se reunían, la sinagoga desde luego a partir del exilio, cuando ya no tenían templo y cuando por ahí, en situación de servidumbre, pues tenían que reunirse, tenían que buscar el apoyo de los unos con los otros y no perder la identidad de pueblo de Dios, que eso es muy importante. En la parábola, Jesús se sirve de dos símiles para representar los dos sistemas que no armonizan entre sí, como dice Lucas, no armonizan. La ley y la gracia no armonizan. Cada uno cumple su función. La ley para señalar el pecado, pero no arregla el pecado. La gracia es la única solución. Pero claro, ley y pecado no pegan. Una cosa tira de la otra.
Los sistemas legalistas no regeneran ni mejoran a la persona. Simplemente lo convierten en fariseos, en hipócritas. La gracia primero te perdona, te limpia, pero después te otorga la capacidad de vivir conforme a la ley. Pero no por... Antes dijo David, lo que aquí enseñamos, que no damos al Señor por obligación. Quien no quiera dar, que no dé. Él o ella se lo pierden, porque es una bendición. Pero no es una obligación. Aquí no disciplinamos a nadie porque no os dé el diezmo, o porque no dé nunca nada, o porque solo eche perritas así de 1 céntimo, de 5, de 10 y ya está. No, es por gracia, es un regalo de Dios lo que tenemos, y es un regalo, ¿verdad?, que podemos compartir. Entonces, son dos sistemas que no armonizan. El vestido viejo y el vino viejo representan la ley. El paño nuevo y el vino nuevo, el evangelio. Lo viejo ya no tiene cabida en lo nuevo porque no armonizan, como hemos dicho, y además la persona asentada en lo viejo rechaza lo nuevo porque cree que es mejor lo viejo. Por eso dice la frase: nadie que haya bebido del añejo querrá luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Y muchas veces lo hemos interpretado que eso del viejo era el evangelio. No, aquí está hablando de que los que, verá, reconocen que este vino es añejo, qué bueno es, pues no lo voy a cambiar por el nuevo, porque vino nuevo no es bueno. ¿Y quién te lo ha dicho? ¿Sabe qué pasa? Que es verdad que el vino añejo normalmente es mejor, pero Jesús aquí está utilizando de otra manera, porque el vino viejo también puede estar pasado, puede estar agrio, ¿verdad? En los restaurantes, cuando te dan un vino bueno de estos, te echan unas gotitas y sí te lo dan a probar, para que no te van a servir la botella hasta que tú digas sí, está bien, porque puede estar pasado. Y el vino viejo de esta gente no era un vino bien cuidado, ¿verdad?, porque el vino se echa a perder por desatención, por muchas razones. No se ha conservado bien y se pone rancio. Y no hay quien beba ese vino, ¿verdad? Pero esta gente se querían quedar con el añejo porque pensaban que era mejor. La ley es lo mejor, nos la dio Jehová en el Sinaí, nos la trajo Moisés, los profetas la han predicado. Y esto es lo que tenemos, somos el pueblo de Dios. Los demás no valen nada. No siempre es verdad que lo viejo sea mejor. Entonces, vamos a hablar del ayuno, porque hemos dicho 3 elementos fundamentales para la religión judaica: ayuno, sábado, sinagoga. Los discípulos de Juan y los fariseos se quejaban porque los discípulos de Jesús comían y bebían cuando ellos se abstenían. Y si el otro come, ¿a ti qué te importa? No, pero como yo no como, que no coma nadie. El ayuno puede llegar a ser una muestra significativa de pura religiosidad, o de mera, porque de pura tendría poco, pero de mera religiosidad. Y muchas veces las personas que ayunan se creen mejores que los que no ayunan y los juzgan. La ley solo marcaba un día de ayuno, la ley. Solo marcaba un día de ayuno, que era el Yom Kippur, el día de la expiación, un día de estar tristes, un día de estar arrepentidos, un día de llorar los propios pecados. Pero los judíos habían añadido muchos más días, y la realidad es que habían perdido el sentido del ayuno. Por eso en el Antiguo Testamento Dios censura, critica la manera como ayunaban ellos. Y en Isaías, capítulo 58, se nos dice aquí que en día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio interés.
Ayunaban, pero sus intenciones, sus motivaciones eran erróneas. Entonces, ¿por qué ayunas tú? ¿Por qué oras tú? ¿Por qué lees la Biblia tú? ¿Por qué vienes al culto el domingo? ¿Por qué haces lo que quieras hacer, lo mejor, lo que tú quieras para el Señor? ¿Por qué lo haces? Porque las motivaciones son los que le dan valor a cuanto tú haces para el Señor. Y como dice Pablo en Corintios, ¿verdad? Tú puedes dar tu vida, pero si la das sin amor, no te vale para nada. Y puede ser el mejor profeta, el mejor predicador, el mejor pastor, el mejor evangelista, el mejor miembro de la iglesia. Pero si no lo haces con el espíritu que tienes que hacerlo, de amor, de misericordia, de Dios, no te vale para nada. No ayunéis como lo hacéis hoy, le dice a los judíos, no lo hagáis así, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Tanto tiempo se ha interpretado el ayuno, esto lo hago yo para Dios. Es como si le ofreciera un sacrificio que yo no como. Pero si el ayuno es una herramienta, un medio para potenciar tu oración, nada más, no tiene ningún mérito. Para que tu voz sea oída en lo alto. Y si no ayuno, ¿no me escucha Dios? No, mira lo que dice en el verso 6, saltando al verso 6. El ayuno que yo escogí no es más bien desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y romper todo yugo. Eso es lo que el Señor le estaba pidiendo. A Él le importaba poco y a Dios no le importa que tú dejes de comer. No lo hace más Dios, ni lo hace más Padre tuyo, ni te va a oír más porque no comas. Te va a oír más porque más te aproximes a su corazón. Porque la oración es penetrar en el corazón de Dios. Eso es orar. Y descubrir sus secretos. Y descubrir sus sentimientos. Y descubrir su visión. Y aceptar su comisión. El ayuno era una señal de luto sobre todo. Y no se ayuna en tiempos de gozo y de victoria, lo dijo Jesús. Están de bodas, están celebrando que tienen aquí al Hijo de Dios. Nosotros también tenemos que orar en determinados momentos y ayunar. Pero cuando sea oportuno, no como un ritual, no como algo que hay que repetir, porque sí, porque la Biblia enseña que hay que ayunar. Pero ¿cuándo hay que ayunar? ¿Cómo hay que ayunar? ¿Por qué hay que ayunar? Y el profeta Zacarías, anunciando la futura bendición de Dios sobre el pueblo, proclama ese mensaje que Dios le había transmitido a él y que le dijo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, los ayunos del cuarto, el quinto, el séptimo y el 10º mes, ya ven, todo repetitivo, pero se está refiriendo no al ayuno en sí, sino a las fechas rutinarias. Se convertirán para la casa de Judá en gozo y alegría y en fiesta solemne. Y el Evangelio, hermanos, es motivo de gozo, de alegría y de fiesta. Amén. Porque Cristo nos ha liberado, porque Cristo nos ha limpiado, porque nos ha dado vida. Tenemos más que motivos para estar siempre gozosos. Y cuando el Señor nos guíe y nos indique de ayunar, ayunaremos. Cuando el ayuno se convierte en un mero ritual, se vuelve en religiosidad inútil, que muchas veces esconde actitudes, ¿verdad?, de orgullo y de juzgar a los demás, porque ellos no lo hacen, porque no hacen así, porque no hacen asá. Y el ayuno verdadero nos lo dice el Señor en Mateo capítulo 6, dice: cuando ayunéis, no pongáis cara triste. Que porque un cristiano ponga cara triste no es más cristiano. Dice: como los hipócritas, vaya comparación, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Nadie tiene que saber si ayunas o no ayunas. Esa es la verdad. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza. Es decir, peínate bien peinadito, ponte bien arregladito o arregladita, con tus mejores galas.
Lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino al Padre, a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. El cristiano tiene que tener una vida secreta con Dios. Amén. El cristiano tiene que tener vida íntima y secreta con Dios para ser cristiano, porque es en esa relación en la que Dios obra muchas cosas. Llámala oración, llámala ayuno, llámala como tú quieras llamarla, porque muchas veces llamamos oración a lo que es una perorata nuestra o un discurso nuestro o como ahora están de moda, un monólogo. La oración es mucho más, es entrar, penetrar en el secreto de Dios. Y ahí tú le cuentas todo lo que tú quieras y Él te hablará lo que Él sabe que tiene que decirte y lo que quiere decirte para que te enteres. La oración es de doble vía, no solamente el monólogo. Dice, tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Eso es de Él. Eso es de Él. Frente al ayuno religioso, Jesús proclama el tiempo de gozo y celebración con el novio que es Él. Bueno, dejamos el ayuno y nos vamos al sábado. Otro de los fundamentos de la religión judía era el Sabbat. Y digo el Sabbat porque para nosotros sábado se ha quedado en el nombre de un día de la semana, que de lunes a viernes tiene nombres paganos, porque el lunes es de luna, martes es de Marte, miércoles es de Mercurio, jueves es de Juno y viernes es de Venus, todos dioses falsos. Sí, de ahí vienen los nombres de los días. Y el sábado, pues los cristianos lograron, por lo menos el sábado, hacerlo, ¿verdad?, más judío. Y el domingo significa Día del Señor, viene del latín. Entonces, 2 días cristianos y el resto paganos. Y así han vivido muchos cristianos, entre comillas, por siglos. Digo, claro, la gente no vive siglos, pero de generación en generación, viviendo durante la semana al estilo pagano y el sábado y domingo pues al estilo cristiano, y así no se puede vivir. Pero bueno, el sábado para ellos era fundamental, es el reposo establecido por Dios. Sabbat es mucho más que un día de la semana, el séptimo día, es mucho más. Sabbat es el reposo de Dios. Y aunque materialmente estaba objetivado en un día, pero como dice Hebreos, ¿verdad?, es algo espiritual. Pero ellos lo habían hecho una cosa, hay por ahí una palabreja, se llama un constructo, ¿verdad?, religioso, lleno de requisitos minuciosos, todos de origen humano, ridículos, absurdos, y el Sabbat se había convertido en una servidumbre, en una esclavitud insoportable, que era todo lo contrario de su sentido original. Si supierais, dice Jesús, qué significa misericordia, quiero no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Quien no conoce el corazón de Dios no sabe lo que es la misericordia y solo se fija en el sacrificio y lo ve como una moneda de cambio, ¿verdad?, para comprarle a Dios, para comprar la bendición de Dios. Y Dios no vende, regala. Pero no como dicen en Costa Rica, ¿verdad?, como me acuerdo siempre de la anécdota de Patricia, la pastora que fue de Écija, que cuando llegó recién llegadita
a España y va a la carnicería a comprar un pedazo de carne y le dice al carnicero, señor, regáleme ese pedazo de carne. Y el carnicero le dice, así en tono bien español, señora, aquí no se regala nada, aquí se vende. Y se quedó cortada la pobre y aprendió, ¿verdad? Que los que han venido de otras tierras de por ahí se habrán encontrado con algunas situaciones complicadas porque las mismas palabras no significan lo mismo según qué sitio, ¿verdad? Los que habéis venido de por ahí. Entonces, Dios regala, pero regala gratis, de verdad. Y regala bueno. Regala bueno. Por boca de Oseas se nos dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. ¿Qué es el barbecho? Barbecho es cuando se ara la tierra para recibir la semilla, porque la semilla no se puede sembrar de cualquier manera. Porque si la siembra de cualquier manera no crece. Ahora, si tú preparas la tierra, estás haciendo barbecho. Y esta palabra es tremenda. Sembrad para vosotros en justicia, pero antes haced barbecho. Es decir, preparar el corazón. Juan Bautista vino a preparar la tierra, a preparar el camino para el Señor, a preparar los corazones para que el Evangelio pudiera ser sembrado y que la tierra lo recibiera, los corazones humanos, y pudiera dar fruto. Dice aquí, porque es tiempo de buscar a Jehová, tiempo de buscar al Señor, hasta que venga y os enseñe justicia. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad, comeréis fruto de mentira. Y Santiago dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia, y la misericordia triunfa o prevalece sobre el juicio. Nunca lo dudes. Es mejor equivocarse haciendo misericordia de más que juicio de más. La misericordia es una característica propia del corazón de Dios. Y es lo que Él quería, allí estaban los discípulos y juzgando estaban los otros juzgando a los discípulos porque en un día de sábado estaban cogiendo unas espiguitas de trigo, ¿verdad? No podían andar más de 1 kilómetro, no podían hacer esto, todo estaba prohibido. En algún momento les dice el Señor, invalidáis el mandamiento con vuestra tradición. La sinagoga, tercer lugar, la sinagoga, que desde el tiempo del exilio era todo una institución y hoy en día sigue siéndolo. En aquellos tiempos, en cualquier localidad había una sinagoga donde los judíos se reunían para leer la palabra, orar y vivir la vida comunitaria de fe. Hoy día tú viajas por el mundo y en casi todas las grandes ciudades hay una sinagoga. Vas a Roma, está la sinagoga de Roma. Vas a Florencia, está la sinagoga de Florencia. Vas a Budapest, está la gran sinagoga de Budapest. Vas a Londres, en Madrid y donde quiera la sinagoga, porque allí se reúnen los judíos para honrar a Dios según ellos creen, según su manera. Y era el marco, y sigue siendo el marco donde se desarrolla la vida espiritual del creyente judío. Jesús, como después lo haría Pablo, respeta la institución y acude a ella haciéndola su lugar de ministerio. Pero supera sus limitaciones, porque Dios respeta muchas de nuestras cosas, nuestras instituciones las respeta, pero no está amarrado por ellas. Nosotros pertenecemos a una entidad religiosa que se llama Asambleas de Dios de España y eso reúne a muchas iglesias de una teología parecida, homogénea, y es algo importante y valioso
Pero Dios no está amarrado ni limitado por las Asambleas de Dios de España, ni por la Unión Bautista, ni por la Iglesia Luterana, ni por la Iglesia Católica, ni por ninguna entidad humana. Porque Dios es superior a todo eso. Y Jesús supera la sinagoga. Va a la sinagoga a predicar. Es su primer lugar de ministración. Pero después predica en las calles también, en los caminos, en los montes. Uno de los grandes movimientos cristianos del siglo XVIII fue el metodismo, que John Wesley, que era ministro anglicano, ¿verdad?, Dios usó para promover ese movimiento. ¿Qué hizo? El culto estaba limitado al templo, al lugar, al recinto. No se podía predicar en la calle porque eso era lugar común. Y él rompió esa barrera y empezó a predicar en las calles. Y llevó el culto al hogar. Y eso fue una revolución, un avivamiento espiritual. Entonces Jesús rompió también los moldes. Se sujetó a la sinagoga, pero no se limitó a ella. Pablo hizo lo mismo. Y los líderes religiosos aprovechan en esta ocasión la sinagoga para sus fines maliciosos, perversos, porque lo que querían era acabar con Jesús. Dice el texto que para poder acusar a Jesús le preguntaron, ¿está permitido sanar en sábado? Así como el que no quiere la cosa. Qué inocente, ¿verdad? ¿Está permitido sanar en sábado, Jesús? Y Jesús les devuelve la pregunta, ¿es lícito en los sábados hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Decidme vosotros a mí. Y les hace razonar. ¿Saben que razonar no es malo? Que el cristiano no apaga la razón para adorar a Dios, ¿verdad? No la anula. Y Jesús hace razonar a las personas, a la gente, a las multitudes y a los religiosos sobre todo. La religiosidad sí es irracional muchas veces, porque tienes que colar lo que es inadmisible, lo que es absurdo. ¿Qué hombre entre vosotros, y esto hemos dicho que es exclusivo de Mateo, si tiene una oveja y ésta se cae en un hoyo, en sábado no le echa mano y la saca? Piensa, chiquillo. Pero ¿cuánto más vale un hombre, una persona, un ser humano que una oveja? Entonces, si tú, líder de religioso, se te cae la oveja y vas y la sacas y estás quebrantando el sábado tuyo, tu sábado que inventaste tú, pues es una persona, ¿qué pasa? No es más importante. Y por eso va y le dice, mira, extiende tu mano y ya está. Y el hombre se fue sano. Y es que el poder de Dios es como es. Gloria a Dios. Como conclusión, decir que los evangelistas tratan en sus relatos, ¿verdad?, de dejar en evidencia, en estos tres relatitos, que están conectados, ayuno, sábado, sinagoga, dejar muy claro que la falsa religiosidad de los fariseos y de los escribas era inútil, que había caducado, ya está, ha caducado, eso es vestido viejo, eso es vino viejo, odres viejos. Y Jesús en el capítulo 23 de Mateo, que hace una larga acometida contra el fariseísmo, es decir, contra la hipocresía, dice, ay de vosotros escribas y fariseos, sí, hipócritas. Se lo dice por las claras, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, cosas minucias, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Porque el Evangelio nos ha trasladado a un mundo espiritual.
a un mundo de realidades profundas en el ser humano. Dice, esto era necesario hacer, ese diezma, por supuesto, hasta lo más ínfimo, si quieres. Pero no dejes de, dice, esto es necesario hacer, la justicia, la misericordia y la fe, sin dejar de hacer aquello. Y los llama guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello, porque la religiosidad es así. Entonces, la vida de Jesús es como el vino nuevo. No puede residir en odres viejos porque los revienta, porque allí no cabe. Y tiene que ser en odres nuevos. ¿Y qué son los odres nuevos? Nosotros, odres nuevos, nacidos de nuevo. ¿Y por qué? Porque tenemos que ser capaces de expandirnos, porque el Evangelio es como un fermento y el Evangelio se expande dentro de nosotros. En el antiguo sistema religioso no cabe, porque además no lo entenderíamos. Nadie atado a la ley entiende lo que es la gracia, entiende lo que es el perdón, entiende lo que es la misericordia de Dios, entiende lo que es el amor de Dios, y todo lo relativiza a los márgenes humanos. Así que sin ese nuevo nacimiento no podemos contener el Evangelio. Y cuando el Evangelio esté dentro de nosotros, el plan de Dios dentro de nosotros, la voluntad de Dios dentro de nosotros, el Espíritu Santo dentro de nosotros, entonces Él nos va a ensanchar. Pablo le dice a los corintios, ensanchaos, corintios, en vuestros corazones. Y es lo que el Evangelio hace. Dios quiere que te ensanches, que amplíes tu espacio en tu corazón para que quepa todo lo que Dios tiene reservado para ti. Amén. Amplíalo. Sé elástico. Cuando la gente es rígida, sufren mucho y hacen sufrir. ¿Verdad? Yo reconozco que cuando yo era joven era muy rígido en muchas cosas porque fue mi cultura. Y sufrí, e hice sufrir. ¿Verdad? Pero la gente rígida sufre y además se quiebra, porque lo rígido se rompe. ¿Verdad? Yo tengo unas gafas de sol que se me han roto ya porque la dejo en el coche, se calienta y en vez de expandirse, se quiebra. ¿Verdad? Y otras cosas van y se quiebran. Pon una botella de agua en el congelador y verás cómo revienta. ¿Verdad? Porque se expande el hielo. Así que no hagamos que el Evangelio sea un parche en nuestra vida. Hay muchos cristianos, ¿cómo se llama eso que hacía ahí en las colchas? El patchwork. ¿Sabe lo que significa patchwork? Parcheo. Y hay muchos cristianos parcheados. Con parchecito por aquí, un parchecito por allá, y a veces también los demás queremos parchear a los cristianos. Arreglarle un cachito por aquí, un cachito por allá, no hagas esto, no fumes, no bebas, no lo otro, no esto, eso es patchwork. No, nace de nuevo. Deja que Dios cambie tu vida. Deja que Dios haga el milagro de transformar tu vida y no tendrás que poner parches. Amén. Solo el Espíritu Santo puede cambiarnos. Solo Él nos puede hacer nacer de nuevo y que vivamos el Evangelio en todo su poder. Amén. Vamos a orar, voy a pedir a los músicos que estén aquí conmigo y ahora viene la Santa Cena. Yo quiero que te tomes esta predicación muy en serio. Yo me la tomo en serio. Descarta la religiosidad de tu vida y vive en el Espíritu. Y si en esta mañana la palabra te ha tocado, yo no te voy a decir que pases aquí, porque además estamos en una situación todavía donde no sería lo mejor, pero en tu corazón
Toma la decisión. Toma la decisión y deja que sea el Espíritu Santo el que transforme tu vida. No son tus ideas, ni humanas, ni teológicas, ni bíblicas, ni evangélicas, ni nada, porque a veces decimos, lo bíblico es esto y estamos muy lejos de lo bíblico. O el Evangelio dice tal cosa y no lo hemos entendido. Entonces, que el Espíritu Santo obre en tu vida y en tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, que tu palabra sembrada en nuestros corazones germine, no por un efecto humano, meramente intelectual, sino que sea un efecto de tu Espíritu Santo, del poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Transforma nuestras vidas para que quepa ese vino nuevo, esa vida nueva que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. No se pone vino nuevo en odres viejos, y no se pone una lámpara en el suelo. Hijo mío, tu obediencia es lo que quiero, y que camines en el reino de los cielos. Vino nuevo en odres nuevos, vino nuevo en odres viejos. Tu presencia en mí yo llevo. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todo sitio, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Él me ha dado todo lo que necesito para reflejar su gloria en todos sitios, y para usar la autoridad que Él me ha otorgado por la victoria que Él ganó sobre el pecado. Vino nuevo
Vamos a orar por los enfermos, como hacemos siempre. Vamos a orar. Señor, tú eres el médico divino, tú eres el que sana el alma, el espíritu, también el cuerpo, Señor. Y pedimos en este momento que intervengas en la vida de estos hermanos que hemos mencionado recién. Señor, tú sabes lo que están pasando cada uno, dolores, sufrimiento. Tú también lo has padecido aquí en la tierra, Señor. Tú sabes de qué estamos hablando y pedimos que tengas misericordia de cada uno y que intervengas en la vida de cada uno con sanidades, con milagros, Señor. Que tú sanes a través de los médicos, a través de un milagro como tú quieras, Señor. Pero que podamos dar testimonio aquí, como hemos dicho de Cefi, de la bendición que es recibir la sanidad en el cuerpo, Señor, de tus hijos, Padre. Interviene con poder en la vida de cada uno. Que podamos ver, Señor, tu obra de milagro en la vida de los hermanos. Lo pedimos en fe, sabiendo que tú lo harás. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Sigamos orando en nuestras casas. Sí, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares con este encargo de anunciar tu palabra, tu paz, tu poder a tantos que lo necesitan. Que sea una semana bendecida y una semana luminosa en la que podamos resplandecer ante aquellos que viven en tinieblas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y estamos también pidiendo bendición para que aquellos que no han podido estar aquí con nosotros, que te siguen a la distancia o que siguen este culto, Señor, a distancia, también sean bendecidos en sus hogares en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que el amor tuyo, el amor del Padre, la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo vaya y sea con todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén.